Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Acción. Bienvenidos a vuestro canal. Hoy toca hablar de Ronald Araujo. Este es un vídeo que hacía tiempo que quería hacer porque el culebrón Ronald Araujo parece que ha terminado, parece que finalmente se quedará en el Barça, pero bueno, ya sabemos que hasta que no haya una renovación siempre puede haber un giro de guión de última hora. Acabo de leer una noticia de que la Juve no ha tirado la toalla, de que la Juve está dispuesta a mejorar su oferta, su primera oferta de 50 millones del Barça, pasarlos a 70 millones, y eso pues puede volver a abrir el caso, porque al final sabemos que hasta que no haya una renovación, pues no podemos garantizar, o nadie puede garantizar, que Araujo no salga del Barça, más que dándole un año y medio de contrato y además sabiendo un poco las necesidades económicas del Barça. Dicho esto, sí que es verdad que después de las últimas noticias parece que lo más probable, y después sobre todo de la lesión también de Íñigo Martínez, parece que lo más probable es que Araujo permanezca en el Barça, y para mí es algo súper importante, para mí es algo vital, porque Araujo representa muchas cosas y creo que va a ser muy importante en el Barça de Hansi Flick, un Barça que tiene muy buena pinta y que, por qué no, pues puede pelear por todos los títulos y también, por qué no, ganar todos los títulos, porque al final si peleas por ellos, a la que ganes un par de títulos, pues ya te vienes arriba y ya sabemos que cómo es el fútbol, ¿no? Cuando tienes confianza, pues te sale todo. ¿Y por qué creo que Araujo es importante? Bueno, lo hablaremos en este vídeo, porque creo que Araujo es importante, pero creo que reúne muchísimas características que son necesarias en un equipo campeón y en un Barça. Además, el estilo de juego le va perfecto y entonces yo creo que Araujo ha hecho bien en quedarse y creo que es la mejor opción para él también, sinceramente, porque al final irte a la Juve, que si te vas a la Juve de hace 10 años, pues aún lo puedo llegar a entender porque tenía un proyecto con cara y ojos, pero sinceramente actualmente la Juve no tiene ningún proyecto atractivo. O sea, al final, si tú te acabas yendo como o sea, si eres Araujo y te vas a la Juve, tiene que ser simplemente por algo económico. Parece también que ahí también había un lío con sus representantes, que si le habían dado la información correcta o no, que por ahí intermedió Laporte, intermedió Deco, en plan, oye, ¿por qué no quieres renovar si te estoy ofreciendo un montón de dinero? O sea, por lo menos se deja entrever algo así, ¿no? Y Araujo dijo, ¿cómo que me estás ofreciendo esto? Si a mí me han dicho esto otro. Entonces puede ser que haya habido también un cambio radical en su entorno, que le estuviera el representante escondiendo la oferta del Barça porque al representante le convencía más o le interesaba más económicamente la oferta que le estaba haciendo la Juventus. También es posible que eso haya influenciado, pero bueno, todo esto lo vamos a ver, lo vamos a comentar hoy porque creo que es interesante comentarlo, porque al final evidentemente es uno de los líderes de este Barça, a pesar de que lleve prácticamente 5 meses sin jugar, que reaparecía contra el Barbastro, lleve 3 partidos. Creo que es uno de los líderes, y si el Barça ha sido capaz de jugar tan bien sin él, imaginemos lo que puede aportar este Barça con Araujo en sus filas. Entonces, para mí el primer punto es que es el jugador de la plantilla del Barça y de los últimos años que ha habido el Barça que más me recuerdan a la figura del líder de Puyol. Esa figura de garra, esa figura de pura entrega, esa figura de realmente ser un defensor total, un defensor letal, pues lo era Carles Puyol, y para mí también lo es Araujo, tanto en el campo como fuera del campo, porque también hemos visto que, a pesar de que algunas veces se ha equivocado con sus declaraciones, en líneas generales, sí, ha sido un jugador que siempre ha ido con la verdad por delante, que siempre ha sido humilde y que al final siempre ha sido un ejemplo por su actitud de trabajo y sus ganas de mejorar. Araujo llegó al Barça y estuvo dispuesto, evidentemente, porque no tenía el nombre que tiene ahora, pues de jugar en el Barça B, sí, y en todo momento siempre pues tuvo actitud para aprender el sistema de juego del Barça, para empaparse de los automatismos que requiere jugar en el Barça, y no solo eso, sino también de mejorar a nivel técnico, porque cuando llegó era muy deficiente con la pelota en los pies. Aún su principal defecto es la salida de balón, es decir, la técnica que él tiene y la visión de juego que tiene con la pelota en los pies, pero es un concepto que ha mejorado muchísimo con el tiempo Ronald Araujo. Y de hecho, pues no descartemos que en un futuro cercano, pues Araujo incluso pues pueda ser un jugador decente con la pelota en los pies, porque de hecho estos últimos 3 partidos que he visto en el Barça de Hansi Flick, vemos que Araujo ha mejorado bastante, incluso comparándolo con la semana pasada, con el año pasado. Por tanto, creo que Araujo pues encarna perfectamente lo que era Carles Puyol, un jugador que lo daba todo el campo, puro carácter, pura actitud, y que realmente pues era muy muy bueno tanto dentro del campo como fuera, porque al final pues era un input positivo que había dentro del club. Y creo que el Barça pues durante algunos años le ha faltado un Carles Puyol, y creo que se puede ser Araujo. También en cuanto a carácter puede ser Gavi, pero evidentemente la similitud es más clara porque al final Araujo y Puyol juegan en la misma posición. Y después hay otro punto muy importante.
Y es que para mí Araujo en estos momentos es el mejor defensor del mundo en cuanto a facetas defensivas se refiere. Hoy en día un defensor tiene que ser muy bueno defendiendo y también se le exige que sea muy bueno en la salida de balón, porque el fútbol ha evolucionado, evidentemente. Pero si solo nos fijamos en lo defensivo, ¿sí? Araujo, sinceramente, está a años luz del siguiente defensivamente, porque es que Araujo realmente como defensor es que es una auténtica pared, no hay nadie que le pueda superar. Estuvo durante varios años sin ser superado, sin haber recibido ni un solo regate por otro jugador y realmente no recuerdo ninguna vez que alguien le haya superado. Igual alguna vez Vinicius en alguno de esos clásicos que tuvo que marcar Vinicius, pero sinceramente en la mayoría de clásicos paró a Vinicius sin ningún tipo de problemas. Por lo tanto, en cuanto a concepto defensivo puro, Araujo es el mejor jugador del mundo y no tengo ningún... O sea, no me da vergüenza ni creo que me esté arriesgando diciendo eso. Y ya, si contamos también cómo corrige hacia atrás con espacios abiertos, pues es que es un auténtico espectáculo. O sea, lo hemos visto muchas veces contra Vinicius. Lo vimos el otro día en la Supercopa contra Mbappé y Vinicius, que realmente cuando estaban Cubarsí y Íñigo Martínez, pues era como que el Barça tenía que buscar un sistema, ¿no? Para un poco que Cubarsí y Íñigo Martínez pues no se exponieran a campo abierto contra Vinicius y Mbappé porque tenían todas las de perder. A la que se lesiona Íñigo y entra Araujo, es que no hubo ni que ingeniar ese sistema. Simplemente era, bueno, pues Araujo contra Mbappé y Vinicius a ver quién gana. Y es que está en un punto de forma y está en un nivel profesional que es que Araujo gana en campo abierto a Mbappé y a Vinicius, sinceramente. Y si no, que hagan una carrera y lo vemos todos. Pero yo estoy convencido porque de hecho hubieron varias jugadas en las cuales salieron a la par y fue Araujo el que les ganó y el que les comió la tostada. Y el otro día contra el Betis también vimos a un Araujo que tuvo que medirse con un jugador del Betis. El jugador del Betis estaba a 15 metros de la pelota, Araujo estaba a 30 y se cruzó el campo y con un tackle le sacó el balón. Por lo tanto, a campo abierto es un seguro de vida. Y si defensivamente es buenísimo y encima campo abierto es su principal virtud, siendo para mí el mejor defensor en cuanto a defensa del mundo, pues evidentemente va a ser muy importante el Barça de Flick, porque el Barça de Flick es un equipo que aprieta arriba, cuando tú apretes arriba, el bloque tiene que estar junto para presionar todos juntos y que no haya espacio entre líneas para que no te partan el equipo y te encuentren los espacios, y por lo tanto la defensa tiene que estar muy adelantada. De hecho, unas señas de identidad del Barça de Flick es tener la defensa constantemente al centro del campo. Si bien a inicio de temporada tiraban siempre el fuera de juego para dejar a los rivales en fuera de juego, como también los rivales han ido aprendiendo, el Barça de Flick también ha aprendido y ha hecho modificaciones. Y últimamente, a veces tirar el fuera de juego cuando es muy claro, pero cuando hay desmarques de segunda línea sí que los persiguen. Y ahí la figura de Ronald Araujo es totalmente crucial. ¿Por qué? Pues porque, sinceramente, se mida contra quien se mida a campo abierto, es un seguro de vida. Lo único que puede pasar es que se lesione en medio de carrera. Es más probable que se lesione en medio de carrera que pierda una carrera, sinceramente. Si sale, evidentemente, en igualdad de condiciones con el delantero. Por lo tanto, es un seguro de vida defensivamente y es un líbero que jugando en la línea de 4 detrás como central se te convierte en líbero cuando tiene que corregir a la espalda de los demás. Y si el Barça de Flick ha sido tan bueno y ha sido tan práctico realmente pues jugando con Íñigo Martínez y con Cubarsí, que precisamente malos no son, pero sí que es verdad que Cubarsí bastante mejor, pero Íñigo seguramente su principal defecto es correr hacia detrás, ¿sí? Pues con Araujo aún puede ser mejor, porque pueden jugar con la confianza que jugaron cuando salió Araujo en el campo, que realmente es cuando meten los 4 goles el Barça. Tenemos a Araujo detrás, pues nos podemos preocupar por defender, por atacar y cuando perdamos el balón defender hacia adelante, porque si nos pasan y hay un pase en profundidad, pues Araujo lo va a parar porque es buenísimo corriendo a campo abierto. Por eso creo que para Flick es súper importante mantener al uruguayo, porque puede llegar a ser, y seguramente en la cabeza del alemánés, una de las piedras angulares, ¿sí? Para realmente poder ganar cosas importantes este año. Y seguramente en unos meses, si pasa lo que yo creo que pasará, porque Araujo está a un grandísimo nivel, hablaremos de la columna vertebral del Barça, que seguramente es Araujo, Pedri, Lamine Yamal, sinceramente. Bueno, Araujo, Pedri, Lamine Yamal y Rafinha. Y al final también es súper importante comentar que se compenetra súper bien con su pareja. Para mí, Cubarsí es el mejor central que tiene el Barça. Y al final es un poco chocante, ¿no? Que he dicho que Araujo es el mejor defensor, pero Cubarsí es el mejor central. Y es muy fácil de explicar. Es que Cubarsí lo tiene todo. Cubarsí tiene una salida de balón muy aseada, ¿sí? Y tiene una visión táctica perfecta y una visión de juego perfecta, ¿sí? Tiene una táctica también perfecta, un posicionamiento muy bueno que recuerda al mejor Gerard Piqué. Y además corriendo hacia atrás es bastante competente, es decir, que corre bastante bien hacia atrás y gana muchos duelos en carrera a los delanteros rivales. Entonces, para mí, digamos que Cubarsí es un 9,5 en todo, en cambio, Araujo es un 10 defendiendo. Por lo tanto, para mí, defendiendo Araujo es mejor que Cubarsí. Lo que pasa es que, claro, que Cubarsí lo suple con su
posicionamiento, que eso también entra en concepto defensivo, que igual Araujo también es bastante bueno en posicionamiento y evidentemente Cubarsí es bastante mejor en cuanto a con la pelota a los pies. Por eso para mí Cubarsí es el mejor central del Barça, probablemente con 17 años junto a Saliba y junto a Araujo y alguno más, pero tampoco se me ocurren muchos más. Rüdiger cuando está en su mejor momento, pero últimamente no está tan bien, pues es el mejor central del mundo, el bueno de Pau Cubarsí, pero Araujo defendiendo lo que es el arte de defender, sin contarse de balón, para mí seguramente Araujo es el mejor del equipo y probablemente también el mejor del mundo. Y al final la alternativa es Jonathan Tah, ¿no? Y se habla mucho de que se va Araujo para que llegue Tah libre en verano. Y que el problema real de Araujo era que no le ofrecían dinero, o sea, que no le ofrecían tanto dinero como la Juve. Y lo que yo me digo es, si llega Jonathan Tah, tú le vas a tener que pagar la prima de fichaje porque llegará libre, le vas a tener que pagar la prima de fichaje, ¿sí? Diferida en su contrato. Por lo tanto, tendrá un salario alto. Y Jonathan Tah no es mejor que Ronald Araujo. Jonathan Tah es un jugador que está destacando en un equipo de autor y eso para mí es muy peligroso, porque por ejemplo, ¿qué otros jugadores han destacado en un equipo de autor? Por ejemplo, Frenkie de Jong era un equipo autor, el Ajax de Ten Hag, que llegó a semifinales de la Champions y no se coló en la final de milagro, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando un jugador destaca en un equipo de autor, a veces cuando sale de ese entorno que le ha hecho destacar, ¿sí? Baja muchísimo su nivel y eso lo hemos visto en muchos casos, lo hemos visto con De Jong, lo vimos por ejemplo también con De Ligt, que estaba en ese equipo, lo vimos con Tadic, por ejemplo, que hizo un auténtico temporadón, lo vimos por ejemplo con otros muchos jugadores de otros equipos de autor, que ahora no me vienen a la cabeza sinceramente. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Que seguramente si Jonathan Tah llega al Barça, no tendrá un rendimiento igual de bueno que Araujo, porque para mí quizás sí mejor salir de balón, pero es que defensivamente es bastante inferior a Araujo, o por lo menos es ligeramente inferior a Araujo, igual no bastante, pero ligeramente. A campo abierto, que es algo muy importante del Barça de Flick, Jonathan Tah ni de lejos defiende como Araujo, sinceramente. Además de que Tah, donde mejor rinde es en la defensa de 3, repito, en un equipo de autor de Xavi Alonso, ¿sí? Cuando va con Alemania y tiene que jugar en defensa de 2 con Rüdiger al lado, que precisamente Rüdiger manco no es un buen central, que tendría que incluso subir su nivel, pues baja el nivel. Por lo tanto, aquí hay un poco, a nivel deportivo el Barça perdería y a nivel económico al final seguramente te están pidiendo lo mismo. Por lo tanto, no entiendo para qué tienes que vender a Araujo o sacarte encima a Araujo, ¿sí? Para después ir a por Jonathan Tah y pagarle el mismo salario. Es que sinceramente no tiene para mí ningún sentido. Y además, podrías decir, bueno, pero te pagarán un traspaso y pues Jonathan Tah no pagarás traspaso. Sí, pero viendo lo que hacen estos dos, que para mí, sinceramente, se tienen que ir ya del Barça, porque lo están haciendo bastante mal, o sea, los dos, tanto Deco como director deportivo como Laporta, en su segundo mandato como presidente, viendo lo que son capaces de hacer estos dos con dinero en el bolsillo, o dinero, mejor dicho, dinero del club en las arcas del club, ¿sí? Imaginemos que ingresamos los 70 millones por la Juve. Son capaces de ir a por un brasileño y traerte el primer defensor brasileño de turno, que seguramente pues Laporta se lleva una comisión, Deco se lleva una comisión y la gente del brasileño se lleva otra comisión y nos lo traerán como si es el próximo Beckenbauer o el próximo Puyol o el próximo Piqué, ¿sí? Pero evidentemente no lo será. ¿Por qué digo esto? Pues porque es lo que ha pasado con Vitor Roque. De hecho, el otro día salió Fon, ¿sí? En Raku, comentando bueno, que ahí había una jugarreta entre Laporta, el representante, no Laporta, perdón, Deco, el representante, y que al final por eso, al final se orquestó el fichaje de Vitor Roque. Por lo tanto, viendo lo que son capaces de hacer estos dos personajes con 70 millones en el bolsillo y acudiendo al mercado, es que prefiero que el Barça no tenga 70 millones para fichar, os soy sincero. Y mucho más si nos podemos quedar con Ronald Araujo, porque al final, ni que fueran buenos dirigentes, con 70 millones en el mercado, no fichas a alguien mejor que Araujo, ni igual ni ligeramente inferior que Araujo, sinceramente. Por lo tanto, mejor renovar a Araujo, darle un salario acorde al jugador que seguramente es el mejor o de los mejores centrales del mundo, y ya está, y se acabó la historia. No entiendo por qué hay necesidad de mover tanto dinero en el mundo del fútbol. Bueno, sí que lo entiendo, porque hay muchas comisiones por el medio. Por eso a la gente en el mundo del fútbol le gusta tanto hacer estas jugadas que deportivamente no tienen ningún sentido. Pero para el Barça lo mejor, insisto, es quedarse con Ronald Araujo. Por lo tanto, espero que Araujo renueve, espero que se quede. Estoy convencido de que es un líder y que es el futuro capitán de este Barça. Estoy totalmente convencido. Su actitud es buena, defensivamente es increíble. Está dispuesto a mejorar porque ha mejorado mucho desde su primera temporada cuando llegó al Barça, allá por 2018-2019.
y seguramente lo que le falta más por mejorar es la salida de balón, cosa que ya ha ido mejorando, y el otro día contra el Betis pues se vio un Araujo bastante más aseado con el balón en los pies, encontrando varias veces a Lamine Yamal con pases tensos y pases buenos en ventaja para Lamine. Por lo tanto, creo que puede ser un jugador súper importante para el Barça. Ya es un jugador importantísimo para el Barça, y yo por lo que pido es que Araujo no se vaya, porque creo que deportivamente y económicamente acabaríamos perdiendo. Y creo que al final aquí, si se va la Juve, pierden todos. Pierde el Barça y pierde Araujo. El único que gana es la Juve, porque la Juve ficharía por 70 millones o 50 millones a un auténtico fichajazo. Pero el Barça y Araujo perderían. El Barça porque perdería uno de los mejores centrales del mundo, que no va a poder reemplazar ni que le paguen 70 millones, siendo sincero. Y Araujo porque sería de uno de los proyectos deportivos con más probabilidades y más el proyecto de Hansi Flick de ganar títulos importantes en el mundo, a un proyecto de Thiago Motta que está dejando más sombras que luces, siendo sincero. Así que me alegro de que la información diga que Araujo se va a quedar en el Barça y esperemos que se confirme con una renovación. Espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Un saludo.